Repito, 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y 15 para iniciar esta enseñanza. Dice así la palabra: esto te escribo, aunque tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana nos hemos reunido para agradarte, para bendecir tu nombre, para entonar esos cantos, para escuchar tu palabra, para tener comunión con los hermanos, para hacer aquellas prácticas, Señor, que tu palabra nos muestra que te agradan, que debemos de llevar a cabo para glorificar tu nombre, para predicar tu evangelio, Señor, para predicar ese mensaje de arrepentimiento y fe en Jesucristo para salvación de las almas. Señor, te queremos dar la gloria, te queremos dar la honra. Recíbela, Señor, por favor. Queremos hacerlo en humildad. Padre, abre los oídos, abre el entendimiento y haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Me gustaría empezar preguntando, te puedes contestar a ti mismo esta pregunta. Quisiera preguntarles, ¿por qué están aquí? ¿Por qué esta mañana han venido al León de Judá? Pero más que nada les pregunto a aquellos que vienen constantemente. Esta pregunta es para los que vienen constantemente. ¿Por qué vienen aquí? A los que son miembros, ¿por qué vienen a esta iglesia local, a participar con este conjunto de creyentes que han profesado fe en Jesucristo y arrepentimiento? Esa pregunta la debes de contestar en tu mente, y a lo largo de esta enseñanza quiero que tu respuesta vaya tomando más forma y sea más profunda. Es muy posible que la mayoría de los que vienen constantemente estén pensando porque se predica la palabra, porque son fieles en predicar la palabra, o tienen la mayor intención de ser fieles. Y gloria a Dios si tú te has contestado eso para empezar. Pero repito, la respuesta no se debe de quedar ahí. Esta respuesta debe de ser más extensa, más profunda, debe ser firme, debe tener convicción, ¿sí? Y repito, quiero que esa respuesta en ti sea más profunda, más extensa. Porque dentro de la vida de un cristiano debe de existir esta pregunta: ¿a cuál iglesia debo asistir? Hermanos, amigos, hermanas, una cosa dijeron los católicos correcta en un tiempo determinado. Cuando los cristianos quisieron traducir la Biblia a todos los idiomas, al idioma del pueblo, los católicos dijeron una cosa correcta: si ustedes hacen eso, van a surgir muchas iglesias. Y hoy en día estamos viviendo eso. Tenían razón. Era lo correcto que había que hacer, pero íbamos a sufrir la consecuencia de que en cada esquina, en cada colonia, iba a haber una iglesia. Pero no solamente eso, diferentes denominaciones. Por eso les pregunto, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué han decidido venir al León de Judá? Repito, los que vienen constantemente, como miembros o como visitantes constantes. Sí pasó lo que ellos advirtieron, pero tampoco era lo correcto reducir la lectura de la palabra solamente a los que podían entender el latín o el griego. En esta mañana quiero hablar de 4 evidencias bíblicas de una iglesia. 4 evidencias, de una iglesia bíblica. 4 evidencias de una iglesia bíblica. Y empiezo con esto. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. A Timoteo le dice en el capítulo 1: te dejo en Éfeso para ciertas cosas. Timoteo iba a ser la persona encargada de la iglesia en Éfeso, dejado y estipulado por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 3 le dice:
te escribo todas estas cosas por si no voy antes a verte, aunque espero ir pronto, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Esto de columna y baluarte, lo que está diciendo es la fortaleza de la verdad. Es el castillo protector de la verdad. Es el fuerte de la verdad. El fuerte, estas murallas fortificadas que resguardan la verdad, pero no solamente la resguardan, sino que la exponen al mundo. Porque en el mundo no hay verdad. En el mundo está controlado por el pecado. ¿Qué verdad pueden expresar? Puesto que están encadenados al pecado. Así que el apóstol Pablo, a lo largo de la carta de Timoteo, que yo sé que muchos la han leído, le va a decir lo que debe hacer en la iglesia como encargado. También como creyente, pero muy importante, como encargado. Timoteo, ellos están bajo tu supervisión, bajo tu supervisión. Y me tomé la decisión de hablar de esto porque hay personas, y lo voy a decir con las palabras que deben de ser, que no quieren estar aquí. Hay personas que es forzoso venir aquí. Personas que no quieren venir los domingos, que no quieren venir los miércoles. Y entendemos que hay razones justificadas, obviamente. Pero un creyente no va a una iglesia ni a la fuerza, ni por obligación. Va porque sabe que ha sido comprado con la sangre de Jesucristo y le debe la vida completa a Él. Esa es la razón por la que un creyente va a una iglesia. Pero ya que uno es creyente y quiere una iglesia, ¿cuál es la iglesia correcta, la más, como alguien dice, cuál es la verdadera iglesia a la que debo asistir? Porque yo sé que no todos venimos del mismo recorrido, no todos hemos pasado por diferentes experiencias que nos hacen poder asegurar por qué estamos aquí. Decía el hermano Lutero, Martín Lutero, en la época de la Reforma, que una iglesia que se sostiene o se cae por una doctrina, la justificación por la fe. La justificación por la fe, lo quiero comentar rápidamente porque mis 4 evidencias que voy a presentar esta mañana no son doctrinales. No son doctrinales, son prácticas de la iglesia, organizacionales, administrativas. Pero quiero comenzar con una cosa doctrinal: la justificación por la fe. Si tú estás con una persona y le preguntas ¿por qué eres salvo? Y esa persona te dice porque yo cumplo los mandamientos de Dios, esta persona no es cristiana. Y no te asustes porque lo voy a explicar lo que estoy diciendo. Repito, si tú le preguntas a una persona por qué cree que es salva y esta persona te contesta porque yo vivo mi vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, esa persona muy posiblemente no entiende el evangelio, porque no es por obediencia que vamos a ser salvos, sino que somos salvos y por eso ahora vamos a vivir una vida obediente, lo más obediente posible a la palabra. La Biblia no habla de obediencia para salvación, sino de fe para salvación. La justificación es por la fe, no por la obediencia, pero la justificación produce obediencia. Espero estar explicándome. La fe produce obediencia, pero que no es el requisito para la salvación, sino el requisito es la fe y arrepentimiento en Jesucristo. Ese es el requisito. Justificación solo por la fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Así que eso decía el hermano Lutero, considerando que una iglesia que cree que por sus obras van a ser salvos, no es una iglesia que se debería de considerar bíblica. Así que y un punto muy importante doctrinal: si una iglesia no considera que la justificación por la fe es la verdad de la Escritura, desde ahí no es una iglesia verdadera, porque va a haber confusión. Va a haber confusión en su enseñanza, va a haber confusión en su práctica.
Y una cosa que quiero decir muy importante: cuando una iglesia tiene una sana doctrina, su práctica va a ser sana y bíblica. Repito, cuando una iglesia tiene sana doctrina, su práctica, lo que hacen los domingos, lo que hacen los días de estudio, va a ser bíblico. No puede ser incongruente esto. Punto número 1. Esta iglesia bíblica de la que estamos hablando, el ejemplo de una iglesia bíblica, primera evidencia, es administrada por una asamblea de pastores, una asamblea de ancianos, una asamblea de presbíteros, como nos va a decir la Escritura, de obispos. Primero que todo es importante definir qué es un anciano, qué es un obispo, qué es un pastor. El término más correcto es el de obispo. No sé si has visto esa palabra en la Escritura. Obispo quiere decir supervisor, aquella persona encargada que debe de ver por arriba, no por ser superior, sino porque va a ser como una atalaya que va a vigilar desde arriba. Episcopos es la palabra en griego. Episcopos se ha traducido como obispo y es la persona encargada de supervisar, super arriba, visar, de ver. Cuando se le llama anciano en la Escritura, lo que está diciendo es que es una persona madura espiritualmente. Anciano es una persona madura espiritualmente, y en ocasiones anciano y obispo significan lo mismo, los encargados de la iglesia. El tercer y menos común utilizado en la Escritura es pastor. De hecho, solamente se menciona como pastoreen las ovejas. No se menciona como el cargo, pero es una palabra que se ha adoptado y por eso hoy en día decimos mucho la palabra pastor. Y solamente hay dos cosas que quiero mencionar: asamblea de pastores varones, y es un grupo, es una pluralidad, no es uno, son varios, es un grupo, una pluralidad de varones. En Tito y en Timoteo el apóstol Pablo deja esta lista. Voy a darle lectura. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos, varios, en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido, aquí todos los términos van a ser masculinos, de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, episcopos, sea irreprensible como administrador de Dios, administrador, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Timoteo 3:1 vuelve a dar una lista muy similar. Dice los comentaristas que no es exactamente la misma, porque el punto no es cumplir todos los requisitos, sino dar una lista de ejemplos del carácter. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y quiero hacer una pausa aquí. ¿Alguna vez has escuchado que tú puedes aspirar a ser pastor? Tú, miembro de una iglesia, puedes aspirar a ser pastor. Eso es bíblico y está aquí. Nunca yo había escuchado tal cosa, pero lo veo en la Escritura. Eso dice la Escritura. Si alguno anhela obispado, si consideras que tienes el don de ser pastor, obispo, anciano, tú puedes recurrir a los pastores, a los encargados y decir: yo considero que tengo el don. Algunas iglesias bíblicas lo que hacen es abrir una convocatoria. Alguien considera tener el don, acérquense. Van a estar sujetos a algunas pruebas, algunos test, no lo sé. Bueno, eso es lo que dice la palabra, y sigue diciendo: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esta característica que es la única que no tiene que ver con carácter. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sucesión,
sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Repito las características de los encargados de una iglesia: varones y en pluralidad. Varones y en pluralidad. No hubo ni hay en la Escritura la lista de requisitos para pastoras. No hubo. No porque los varones dijeron, hermanos, solo varones y ya no queremos mujeres. No, no es que eran machistas, es que Dios solamente estableció encargados varones. No hay requisito para obispas, de hecho la palabra obispa no existe en la Escritura, ni pastoras, y el caso de Débora no es un ejemplo de ello. La Escritura sí utiliza la palabra anciana para referirse a la mujer madura espiritualmente. Lo utiliza en la carta a Timoteo, diciéndole: las ancianas sean ejemplo de las más jóvenes, enseñándoles a ser buenas esposas, a ser una mujer cristiana. Pero no, hermanos, no hay requisito para la mujer pastora. Una pluralidad, pasajes sobre la pluralidad de esta asamblea de ancianos. Hechos 14:23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, pluralidad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hechos 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hicieron llamar a los ancianos de la iglesia. Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien, administran, gobiernan, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hechos 20:28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Una pluralidad. En ningún momento se dijo que era solo una sola persona. En ningún momento se dijo que sea una familia. Hermanos, el término de familia pastoral no existe. No existe, no es bíblico. Los hijos solamente son hijos del pastor. La esposa solamente es pastora. Perdón, solamente es esposa del pastor. Confundí. Solamente es esposa del pastor. Y así, y así. No hay evidencia en la Escritura, no hay forma de argumentarlo. No se establecieron sacerdotes, yo no sé por qué existen los sacerdotes hoy en día. No se establecieron en la Escritura, solamente en el Antiguo Testamento, pero entendemos la diferencia. No hay una monarquía pastoral, no existe. A veces me recuerda a cómo eran las plazas en la SEP antes, ¿no? El papá le decía a su hijo: oye, hijo, estudia, prepárate, dentro de 4 años yo dejo de trabajar, me jubilo, porque se podían jubilarse súper bien antes los maestros, maestras, y hijo, estudia, cuando tú salgas yo te dejo la plaza. No, no es así el pastorado, no es así este ministerio, no es un trabajo más. Escuché a alguien decir una vez: hijo, no sabes qué estudiar, no quieres ser ingeniero, no quieres ser maestro, no quieres ser abogado, tan siquiera de pastor. ¿No lo escucharon alguna vez? Tan siquiera de pastor estudia. Pagan bien. Eso sucede. Y no puede ser tratado así el ministerio que la Escritura ha establecido. Porque la iglesia no es una empresa, no es un negocio. Y he dicho algunas veces esto, hace tiempo que no lo digo, no lo he dicho en este lugar. Pero hermanos, una iglesia que nace con el propósito de sustentar a una familia no es una obra de Dios. No puede ser. No puede ser una obra de Dios que solamente tiene el motivo principal de sustentar a una familia. No. Y vamos a ver cómo la finanza bíblica de una iglesia debe ser. Lo vamos a ver más adelante. Punto número 2. Comunión entre hermanos. Comunión entre hermanos. Y esta palabra comunión, tal vez ya la has escuchado en griego, es la palabra koinonía, muy escuchada. La palabra koinonía significa participación,
interacción, compañerismo, contribución. Y es muy interesante cómo la Escritura nos habla de esto. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínate que somos parte de este grupo de primeros creyentes. Este es el primer sermón de Pedro en Hechos 2. Y predican acerca de Cristo, entregado por el predeterminado consejo de Dios. ¿Recordamos esa parte? Estás en la calle, en la plaza de la ciudad, y un montón de personas creen, un gran número de personas creen. No se conocían, tal vez entre algunos sí, no se conocían, no habían estado juntos, no habían platicado nunca, y ahora estos hombres están juntos en armonía, en unidad, en paz. ¿Por qué? ¿Porque les van todos al mismo equipo de fútbol? ¿Porque todos son altos, todos son chaparritos o algo? No, porque creyeron en lo mismo. La creencia en lo mismo es lo que te hace estar en unidad con tus hermanos. Porque somos diferentes, de diferentes familias, de diferentes apellidos, de diferentes estaturas, de muchas cosas diferentes. Pero la doctrina, lo que tú crees, es lo que te hace estar en unidad con tus hermanos. Siempre digo que deberíamos pasar más tiempo aquí, y voy a decir una cosa que va a sonar raro, pero Dios de verdad nos dice algo en esta mañana. Tienes que tener comunión con tus hermanos. Tienes que tener comunión con tus hermanos. Hay una frase muy terrible que se escucha mucho en las iglesias, y sé que la has escuchado. Yo voy a la iglesia, pero voy a lo que voy. Adorar a Dios, y no hablo a nadie. No saludo porque ya estoy harto de la gente. Siempre lo mismo, siempre es chisme, siempre es pelea, siempre es contención. Oye, yo solo voy a lo que voy. Hermano, es la frase más equivocada que he escuchado en mi vida. Una de las frases más equivocadas, erróneas que he escuchado en mi vida. Es antibíblica, no puede ser pensada, considerada como verdadera. Tiene que haber comunión entre los hermanos, participación, interacción, ayuda, compañerismo. Y más que eso, dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice el apóstol Pablo, soportándoos con paciencia. Este verbo, soportándoos, no significa ni modo, hermano, tienes que aguantar a tu hermano, tienes que aguantar a tu hermana. No es eso, es apoyándose, sosteniéndose, siendo el soporte. Se va a caer tu hermano, tú seas su soporte. Tiene una dificultad, tú seas su soporte. Esa es la palabra realmente. Soporte, no aguantar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu es lo que la Escritura nos ha enseñado. El Espíritu en el vínculo de la paz. El Espíritu Santo no trae contención. El Espíritu Santo no trae ira. El Espíritu Santo no trae pleito. Trae paz. Entonces, si decimos estar en el Espíritu Santo, en Cristo, vamos a tener paz entre hermanos. Y estudiando este tema me topé con Filipenses 2. Lo dice de una manera sorprendente. 2:1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Está diciendo el apóstol Pablo, si tú has participado de Cristo, si tú crees en Cristo, si tú vives en comunión con Cristo y con su Espíritu Santo, si tú has recibido misericordia, siente lo mismo,
sientan lo mismo, tengan amor, estén unánimes sintiendo una misma cosa. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante que nos va a unir es nuestro amor por Cristo, es nuestra bendición en Cristo, es nuestra bendición en Cristo. Y cuando dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, que la comunión nos lleva al amor, nos lleva a considerar más importante a mi hermano que a mí mismo. Lo considero superior, lo voy a tratar mejor de lo que me trato a mí mismo, como Cristo lo hizo, como Cristo lo hizo. No se trata de hacer más fiestas, no se trata de hacer más juegos, no se trata de ir al cine juntos, sino de fortalecer lo que creemos, fortalecer y tener convicción en lo que creemos todos y estar unánimes en ello. Repito, la esencia, el resultado de la comunión es el amor. Y esto es lo más duro una de las cosas más duras que nos dice el apóstol en Primera de Juan. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solamente podemos estar en luz si Él nos ha iluminado, como dice Efesios 2:1. Solamente podemos estar en luz si Él nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. Así que solo podemos ser comunión si hemos nacido de nuevo, si hemos sido iluminados por la luz y la palabra de Cristo. Porque el que anda en tinieblas no va a tener la comunión entre hermanos. Al contrario, va a meter disensión, va a meter contienda, va a meter pleito y chismes. Un poquito antes, Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Juan en esta ocasión? Te comparto el Evangelio para que tengas comunión conmigo. Eso está diciendo. Les anunciamos el Evangelio para que ustedes también tengan comunión con nosotros. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón de tener comunión? El Evangelio. Creer en el Evangelio, eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. Para que tengamos comunión con el Padre y con Jesucristo. El Evangelio, la fe es lo que hace estar en comunión. Punto número 3, ofrenda bíblica o finanzas bíblicas. Preparen sus piedras, hermanos. Prepárenlas. Yo sé que no les está agradando mucho lo que estoy diciendo, y no les va a agradar tampoco esto, ni lo siguiente, ni el punto 4. Pero hay que ser fieles a la palabra. Recuerdo la primera vez que yo era muy joven, era más joven, y yo no sabía que era un diezmo, y una vez pregunté. Y lo que me dijeron era que era una forma de darle un sueldo al pastor. Cada quien da su 10% para crearle un sueldo al pastor. Bueno, no lo entendí mucho, ni pregunté más, pero así se quedó. Bueno, la Biblia nunca menciona eso. Nunca menciona esto. Vamos a ver lo que la palabra menciona, lo que la Escritura menciona. En primer lugar, la palabra, en primer lugar, mis hermanos, antes de que arrojen sus piedras, nosotros somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento. No somos parte de Israel. ¿Somos un Israel espiritual? Sí, pero no somos el pueblo de Israel. No degollamos becerros aquí, no degollamos ovejas. No derramamos la sangre sobre el propiciatorio, que es algo que si nos imaginamos es algo un poco complicado de digerir.
limpiar la tapa del arca con sangre una vez al año. No lo hacemos. Entonces, de la misma manera, el diezmo del Antiguo Testamento no es estipulado para la iglesia. La única ocasión en que el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, repito lo que estoy diciendo, el Nuevo Testamento no es la continuación del Antiguo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo y es algo muy diferente. Solamente se menciona 2 veces en Hebreos 7:9 para hacer referencia a lo que Abraham hizo. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Ahora, si no lo dice, lo que sí dice la palabra en el Nuevo Testamento es acerca de la ofrenda, y vamos a ver qué es la ofrenda, cuál es la razón por la cual dar la ofrenda en el Nuevo Testamento. Volvemos a Hechos 4:32. Y yo sé que muchos dicen, está bien, no es diezmo, pero vamos a usar la cantidad del 10% como un promedio, como un aproximado. Háganlo, no hay ningún problema. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura de cómo es la finanza eclesiástica. Cómo es la finanza eclesiástica de la iglesia, de la primera iglesia, de la iglesia primitiva. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habría entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Cuando la iglesia recolecta recursos económicos, lo ganado de bienes, de lo donado de todo esto, ¿tú sabes para quién es? Es para la iglesia, es para los miembros. Si tú tienes necesidad como miembro de una iglesia, no estoy diciendo que al que pase y dice, mira una iglesia, voy a entrar a pedir. No se maneja de esa manera. Los miembros constantes de una iglesia, visitantes constantes que tengan necesidad, por ser tú participante del haber dado, tú eres participante de recibir. Pero eso no es muy popular. Eso no se dice. ¿Por qué no se dice? Porque no conviene. Y aquí no utiliza la palabra ofrenda, pero vamos a ver más adelante que es lo mismo. Es la finanza de la iglesia, es el recurso de la iglesia. Primer punto, es para satisfacer las necesidades de los mismos miembros. De los mismos miembros que participan, que tienen comunión. Repito, no es el que pasa por la calle con necesidad, no, es el miembro de la iglesia que tiene necesidad. Primer punto, suplir la necesidad de los mismos hermanos. La iglesia no es una empresa que busca enriquecer a alguien. Ya necesita un nuevo coche el pastor. No es así. Si esa fuera la necesidad principal, sí se puede hacer, gloria a Dios. Pero si eso no es una necesidad, y eso es un capricho, eso es un abuso de poder, eso es pecado. Eso es pecado. Primera de Corintios 16:1 dice el apóstol Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos son los creyentes. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Fíjate cómo le llama el apóstol Pablo, donativo, recurso de la iglesia. Se llama ofrenda porque glorifica a Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero aquí le llama donativo, para ayudar a los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué tanta ofrenda para los de Jerusalén? ¿Qué tienen? Estaban siendo perseguidos terriblemente. Yo siempre considero que ni siquiera podían salir a trabajar o los mataban.
los encarcelaban, los crucificaban. No sé cuál es exactamente la persecución de ese tiempo, de ese momento específico, pero por lo mismo tenían necesidad. La Biblia los llama pobres, estaban pobres en ese momento. Romanos 15:26, porque en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Son pasajes diferentes, mencionado el mismo propósito de la misma forma. Segundo punto de la ofrenda: suplir las necesidades de un ministerio. Suplir las necesidades de un ministerio. Este es el apóstol Pablo. Y él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Aquí no dice ofrenda, ¿verdad? Pero ellos estaban supliendo sus necesidades, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Ustedes querían, pero no habían podido por un tiempo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Les está diciendo, esto va a ser de bendición para ustedes. Y continúa: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué precioso! Que tú sabes que cuando utilizas tus recursos para ayudar a un hermano, hay una satisfacción en ti de que has hecho algo agradable a Dios. No por quedar bien, no porque digas: ahorita miren cuánto estoy dando. No es de a ver cuánto diste, no es una competencia, no es subasta. Pero aquí dice la palabra que es agradable a Dios, y eso es precioso. Es una razón que nos debe motivar a hacer esto. Así que el segundo punto es suplir las necesidades de un ministerio específico. Y hay algo que hemos visto en la palabra, que siempre se menciona el motivo de hacer esa ofrenda. Se ha mencionado. Esto no es: hermanos, vamos a recolectar y de pronto, ya se olvidaron, ya pasó tiempo, ya se olvidaron, vamos a utilizarlo como se nos pegue la gana. No es así. En la Escritura se menciona para qué se estaba recolectando esta ofrenda. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces te dicen: tú dalo de corazón. Dios ama al dador alegre, ¿no? Claro que es bueno dar alegre, pero tú no lo debes de dar en un lugar donde sabes que no son bíblicos, que no lo utilizan de la manera adecuada y que estás seguro de ello. Eso no es un doy y cierro mis ojos. ¿Por qué? Que el apóstol Pablo más adelante dice, lo pueden checar en sus Biblias, no lo puse en las diapositivas. Él dice: el que siembra escasamente cosechará. Pero él no está diciendo: tú mientras más des, más vas a tener en tu cartera. No, él está diciendo: si tú me ayudas en mi ministerio, yo voy a poder predicar más almas van a venir a Cristo. Si no me apoyan, voy a tener que trabajar, lo cual puedo hacer, pero tengo que ocupar mi tiempo en trabajar y aparte en predicar, y no va a ser el mismo resultado. Eso es lo que les está diciendo. Así que no es darlo y a la bendición de Dios, y hagan lo que hagan, yo ya cumplí. No, tú debes aportar a la obra de Cristo, al Evangelio, al expandir del reino. No solamente cerrar los ojos. Tienes derecho a saber en qué se utilizan las finanzas de tu iglesia. Punto número 4. Ahora sí, preparen sus piedras, hermanos. Exposición de la palabra
libre de manipulación. Si has apuntado y puedes ver los puntos, te vas a dar cuenta de que son cosas visibles. Por eso dije, no van a ser doctrinales, son cosas visibles. Porque muchas veces tú vas a pisar iglesias. Tú vas a pisar iglesias y vas a decir, vas a ir una sola vez, tal vez, o ya has pisado algunas iglesias y estos puntos los puedes notar con un solo servicio. Para saber qué es lo que una iglesia cree, tú tienes que asistir meses o años. Pero para saber lo que una iglesia practica, como lo que estoy diciendo, te basta un día. Con un día lo vas a saber. Punto número 4, exposición de la palabra libre de manipulación. Lo que quiero decir es que la exposición de la palabra, el momento de la predicación, debe de ser la escritura pura y sin mácula, sin necesidad de nada más. Ejemplos de cómo algunas personas en la escritura se convirtieron solamente por haber oído la predicación. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, Hechos 16:13, junto al río donde solíamos hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo único que la Escritura pide de requisito para que una persona, una de las cosas que te tienen que hacer para que sea posible la salvación de una persona, es la predicación de la palabra. La predicación de la palabra. Otro pasaje, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón, al oír que esa predicación del apóstol Pedro. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No les dijo repitan esta oración. Les dijo lo que tenía que ser: arrepiéntanse, bautícense, den fruto de arrepentimiento, vivan ahora para Jesucristo. Eso es lo que se debe de predicar: fe, arrepentimiento. Pero hoy en día no sabemos. La iglesia ha cometido un grave error: tratar de convencer a una persona de quedarse en una iglesia a través de métodos mundanos, a través de métodos psicológicos y motivacionales. Ya lo hemos vivido, hermanos. Ya lo hemos vivido, ya lo hemos visto. Pero lo sé, no todos venimos del mismo recorrido, unos más largos que otros. Una vez escuché decir a alguien: hay que hacer un grupo de música para que los jóvenes empiecen a venir. Método secular. Hay que hacer un equipo de fútbol para que los jóvenes empiecen a venir. Método secular. ¿Hasta cuándo, hasta dónde podemos hacer algo que en la Biblia no está? ¿Hasta cuándo lo podemos hacer en la iglesia? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Esto lo quiero leer textual. No podemos llevar a cabo cosas que distraigan de la palabra de Dios. No podemos hacer nada que sustituya a la predicación de la palabra de Dios. No podemos hacer nada que intente complementar la predicación de la palabra de Dios. Hasta ahí podemos hacer cosas que no estén en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia no dice a qué hora va a ser nuestro servicio, pero nosotros hemos decidido poner una hora, un horario. En la Biblia no dice cuántos servicios hay que hacer a la semana, pero hemos decidido poner un calendario de miércoles y domingos. ¿Hasta dónde podemos hacer cosas que en la Biblia no están, hermanos? Hasta que distraiga, intente complementar o quiera sustituir la palabra de Dios como método para alcanzar a las almas. ¿Me estoy explicando? Como método para alcanzar a las almas.
Los apóstoles nunca recurrieron a ningún recurso extra, no tuvieron la intención, pero hoy en día se ha cometido el grave error que pensar que motivar, que dar una fuerte descarga de emoción puede hacer que la gente se quede. Como decía algún hermano reformado, si tú utilizas métodos carnales, métodos mundanos, tú vas a formar cristianos mundanos, o sea, no cristianos. Personas que están sentados en las sillas, iglesias llenas, pero poca fidelidad a Cristo y a su palabra. ¿Por qué no metemos instrumentos? ¿Por qué no metemos instrumentos? No hay dinero, no hay personas que los toquen. Lee todo el Nuevo Testamento y te vas a dar cuenta de que el apóstol Pablo nunca estableció instrumentos en la iglesia. No quiere decir algo esto. Hermano, yo amo tocar, yo toco instrumentos, pero no los ponemos porque van a distraer de la tarea de escuchar y predicar la palabra. ¿Es pecado? No estamos diciendo que es pecado, aún usamos el sonido de los instrumentos, pero es pecado tener a jóvenes ocupados en tocar, haciéndoles creer que son cristianos cuando su vida es la misma como un dado de lunes a sábado, pero los domingos aquí tocan bien vestidos y bien peinados. Te voy a decir porque yo era así. Yo lo puedo comprobar de que eso sucede, en las iglesias, y ese es el pecado, hasta que distrae de la palabra de Dios. Después esos jóvenes músicos, y no estoy hablando de nadie en específico, no, estoy hablando de mí. Van, cenan, van al cine y nunca hablan de la palabra de Dios. Mejor tenlos sentados escuchando que tocando, porque van a pensar que porque tocan están haciendo algo para Dios. No estoy diciendo que Dios no pueda recibir la música, la palabra dice que se toquen instrumentos para alabar a Dios. Es cierto, pero repito, no ese es el pecado. No estoy satanizando los instrumentos. Lo que estoy diciendo es que el corazón del hombre es engañoso y perverso. El músico, como dice un hermano aquí, quiere brillar y solamente expone su corazón. Según Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Qué precioso versículo. Está diciendo que con nuestra Biblia, aun si no tuviéramos una iglesia, podríamos ser salvos. Parece una promesa, ¿verdad? Da esperanza. Un hombre con su Biblia, como decía alguien, imagínate que alguien robó una Biblia pensando que es una cartera, pero la ley se salva. Gloria a Dios. Qué chusco, pero gloria a Dios. ¿Por qué? Y quiero hablar de aquí, de esta iglesia León de Judá. ¿Por qué no hacemos fiestas? ¿Por qué no hacemos aniversarios? ¿Por qué no hacemos actividades de piscina? Porque no pueden distraer de la palabra de Dios, no son relevantes. Repito, no estoy diciendo que sean pecado, se pueden hacer, pero no que distraigan la palabra, la predicación de la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué sí lo hacen en otros lugares, en muchos lugares, con la intención de hacer que las sillas se llenen? Decía un hermano igual reformado, los están entreteniendo tanto que se van a ir al infierno bien entretenidos. Qué difícil de digerir. Voy terminando con esto y hablo para los miembros aquí. Si tú crees que lo que hacemos es aburrido, yo te entiendo, de verdad que lo entiendo. Y no te vamos a decir nada malo, no te vamos a ofender. Pero la Escritura da la respuesta a eso. Si tú crees que una iglesia es aburrida porque estudian, porque predican, porque hay que hacer silencio, casi no podemos salir, no sé si pueden salir al baño. Mira qué dice 1 Timoteo 6:3, la carta que estamos leyendo.
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquella persona que necesita algo más que no es Jesucristo, dice el apóstol Pablo, no es cristiana. No le basta el evangelio de Jesucristo, que es lo más hermoso de lo que habla la Biblia, porque toda la Biblia apunta a Cristo y a su evangelio. Si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, está ciego, no ha sido iluminado y vive en tinieblas. Eso es lo que está diciendo. La iglesia bíblica no busca llenar asientos. La iglesia bíblica busca formar creyentes a la imagen de Jesucristo. ¿Y qué pasó con el amor y la comunión? Sigue diciendo el apóstol Pablo en 1 Timoteo 5:20: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Cuando te reprenden de tu pecado, no es falta de amor, al contrario, es muestra de amor. Pero si esa muestra de amor en la persona provoca ira, provoca que se vaya de la iglesia, ahí lo que demuestra es falta de regeneración. Eso es lo que está demostrando la persona, que al ser reprendida, al ser exhortada, ira, enojo, no solamente la ira y el enojo puede pasar, pero que se vaya de la iglesia, eso es muestra de falta de regeneración, falta de madurez. Claro que nos podemos sentir el primer momento enojados, raros, nadie nos gusta que nos digan que estamos mal, pero cuando estamos en Cristo sabemos que ese llamado a atención viene de Dios. Viene de Dios. Y ahora sí voy terminando. Hay un momento en el que el Señor Jesucristo enseñó acerca del pan y el vino, de su carne y de su sangre. Y los del pueblo, los discípulos no lo entendieron. Pero dice la palabra en Juan 6:60, al oírlas, muchos de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto te ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Wow. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, se fueron. ¿Qué palabra es esta? Me ofende, me voy. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus más cercanos: ¿acaso se quieren ir también ustedes? ¿Acaso se quieren ir? Era una invitación: si se quieren ir, váyanse. Ya se fueron unos, váyanse. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así la Escritura nos despedaza y dice: estás mal, estás mal. Y cuando tú lees la Escritura, tú debes de decir: tengo que cambiar, y Dios me ayuda a cambiar en esto, en esto, en esto, en esto. Si no lo ves así, estás leyendo mal tu Biblia. Te tiene que transformar progresivamente, no instantáneamente, progresivamente. Así que no buscamos llenar asientos. Los que se quieren ir son libres de salir por la puerta. No porque no nos agrade, no es así. Cada quien, y escucha lo que voy a decir, tú tienes derecho a asistir a la iglesia a la que tú quieras asistir. Pero si tú asistes a una iglesia donde las prácticas no son bíblicas, tú eres responsable también. ¿Por qué? Porque todos son la iglesia. La iglesia no es un pastor, no son los pastores. La iglesia es
todos. Entonces, si tú participas de un cuerpo, tú eres responsable de lo que la cabeza del cuerpo hace, porque son el mismo cuerpo. Amén. Decía el hermano Charles Spurgeon: no vayas a donde hay linda música, buena conversación, linda arquitectura. Estas cosas no llenan el estómago ni el alma. Ve donde se predique el evangelio que en verdad alimenta tu alma, y ve con frecuencia. Ve con frecuencia. Yo sé que esta no fue una prédica del evangelio, pero fue una prédica de la palabra de Dios. Y vuelvo a preguntar: ¿por qué asistes a una iglesia? Uno de los métodos de la iglesia del Mormón es decir que ellos son la iglesia verdadera. Así lo dicen, iglesia verdadera. Y como que te llama la atención. Es como ellos pueden afirmar que son la iglesia verdadera. Es algo que llama la atención y que siempre me pregunté. No hay denominación verdadera. Hay una iglesia verdaderamente comprometida con la palabra de Dios. Esa es una iglesia verdadera, que está verdaderamente comprometida con tener toda la intención de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios ha pedido. Hay algo que se llama principio regulador de la adoración. El principio regulador de la adoración significa que vas a hacer en la iglesia las cosas que a Dios le agradan, no las que a ti te agradan. Dijo el Señor Jesucristo que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Si una adoración no nace de las cosas espirituales de la palabra y de la verdad de la palabra, no es una verdadera adoración. ¿Qué quiero decir? Si la intención de la adoración no es bíblica, la adoración no llega ni al techo. Hay una cosa que yo he visto en esta iglesia, uno de los primeros días que estuve, que dije: wow, eso es bíblico. Vi a un hombre orar por su hijo joven, que bien este hombre le podría decir: hijo, tú eres cristiano, compórtate como cristiano, tú vas a ser un cristiano, tú vas a ser el siguiente pastor. Y no, oró por su salvación. Para mí eso fue algo impactante. ¿Cómo un hombre puede orar por la salvación de su hijo sabiendo que es un joven que asiste a una iglesia? Es algo bíblico que me sorprendió. Es una de las cosas más bíblicas que he visto. Pero allá afuera hay lugares donde no se hacen las cosas con la intención de agradar a Dios. No se trata de señalar. Se trata de discernir dónde tú estás. Tú eres responsable por ti, responsable por tu familia, responsable de esa comisión de hacer discípulos, de expandir el reino. ¿Qué reino estás expandiendo? ¿El de la confusión o el de la verdad de la palabra? Tú decides, hermano, hermana. Ustedes deciden, no están encadenados. No se trata de que el pastor no quiere que me vaya. Tú eres responsable de tu vida en esta decisión. Vamos a ponernos de pie.